Amigo, escucha, a ti te gusta, tú tienes ojos de que a ti te gusta lo turbio. Sí, no te lo tomes a mal, pero tienes ojos de que te gusta lo truculento. Te gusta lo oscuro, sí, te gusta eso que remueve nuestras entrañas. Ese lado oscuro, te gusta ese lado oscuro del espejo, ese abismo. La película Seven te gusta, ¿verdad que sí? Claro que te gusta el gore. Sí, te gusta. Y Silent Hill, por supuesto que te gusta. Y Resident Evil te gusta, claro que sí. Pues porque sí, porque eres ese tipo de persona. Vives ahí en el laberinto de lo turbio. Te mola lo truculento. Y a veces esas historias pues tienen su lugar y su momento, pues porque enganchan, ¿no? A veces asomarse a ese tipo de oscuridad pues es adictivo y poderoso y bueno, pues es lo que tiene. Y así nos encontramos historias o contextos más bien, ahora hablaremos un poco, como el del cómic Fell, que estáis viendo ahora mismo, Warren Ellis, Ben Templesmith, 2005. Este es un cómic, este es muy bueno, ¿eh? Este cómic es muy bueno, esto es bastante material gourmet. Por cierto, otro vídeo patrocinado por mi colega Maxi. De hecho, este fue el primer cómic al respecto del cual hablé con él hace como un año. Algo menos de un año. Me acuerdo que hablamos de este cómic y tal, y justo coincidimos, porque yo a este le tengo mucho cariño. Este cómic me gusta mucho. Lo he leído varias veces, de hecho la semana pasada o así me lo volví a leer. Y la verdad es que es un cómic que se lee solo. Mirad qué esquema de páginas tiene. Esquema súper clásico, nada de experimentos extraños con la estructura de página. No. Narración duro, puro y duro, ¿sabes? Y a partir de aquí, pues eso, los argumentos y demás. Como os he dicho antes, cómic de 2005. Por una parte tenemos a Warren Ellis, que es uno de mis guionistas favoritos de todos los tiempos. Creo que es un tío que fluye en los cómics de una manera increíble. Para mi gusto, de los guionistas, lo que yo denomino post-Alan Moore, que viene a ser una cosa un poco vaguedad, pero espero que me entendáis. Son esos guionistas de un perfil más bien británico, tipo Grant Morrison, por ejemplo, Jamie Delano podría valer también, Neil Gaiman en sus momentos también podría servir, incluso, yo que sé, hay muchos. Mark Millar cuando se pone a ello, pero cuando se pone a ello, Millar es otra película. Que son guionistas que se nota mucho que han leído a Alan Moore, que han entendido esa nueva línea que abría él, o esa línea que popularizó, ¿no? De cómics que te estaba mostrando la historia literalmente, pero también había reflexiones sobre otros temas y que a veces se profundizaba de manera muy, pues eso, muy loca, ¿no? En los temas. Y creo que Warren Ellis para mí es el que más me gusta de estos porque considero que es un tío que siempre hace que la historia sea entretenida. O sea, pese a que te puede meter un desvarío sobre el posthumanismo, sobre lo cósmico, te puede meter una fumada de Kojima espectacular, pero siempre hay una historia sólida detrás. Y el tipo, además, cuando la historia es demasiado espesa, demasiado dura y está metiendo demasiado concepto, siempre lanza ganchos para atraer al lector. Puede ser un golpe de humor, puede ser un golpe de gore, de acción, de un tiroteo, una conversación súper jocosa con personajes carismáticos. El tío sabe mantener muy bien los ritmos para hacer que la lectura sea buena, ¿no? Y eso es de guionista bueno. Y por otro lado, os estoy pasando las páginas para que veáis la estética. Tenemos a Ben Templesmith, un australiano, que tiene un estilo muy peculiar. Tiene un estilo, como veréis, muy peculiar, que es un tío que, por lo menos en mi caso, yo creo que el primer cómic suyo que me leí, yo creo que debió ser 30 días de noche. Me suena. Se llamaba así, ¿verdad? Le estoy dudando. 30 días de oscuridad, 30 días de noche. Era otra cantidad de días. Bueno, en todo caso era la historia aquella de vampiros con Steve Niles y tal, que estaba muy bien, la verdad, y son varios cómics, de hecho. Y es un tío con, pues como veréis, con esta estética, que ahora hablaremos un poco más de ella, que de entrada puede romper un poco, pero una vez que te metes en la lectura, funciona. Y además funciona, tiene estos tonos de esos colores y tal. Ahora ya os digo, ya hablaremos un poco más de él. Y la historia, bueno, antes de lanzarme a hablar del dibujante y demás, historia, el protagonista se llama Richard Fell, es este tipo que veis aquí, encerrado entre las sombras, y esta es una historia policíaca. Sí es una historia de detectives, y es una historia de investigaciones de lo turbio. Yes, hell yeah. Pero digamos que está está llena de algunos detallitos que funcionan muy bien, ¿no? Además está bien porque entramos en la historia al mismo tiempo que el personaje. Tenemos un personaje, que hablaremos de él, Richard Fell, el protagonista, el cual es destinado a una nueva comisaría, a una ciudad. Se nos da a entender que existe una especie como de ciudad que se llama Snowtown, a la cual se accede mediante un puente, parecido a lo que pueda ser, por ejemplo, Nueva York y Nueva Jersey, ¿sabéis? Que son ciudades que están muy cerca, se puede ir en coche de una a otra muy rápido, pero son dos ciudades con dos naturalezas muy diferentes, ¿no? Bueno, el tema es que, como veréis aquí en este post-it que está aquí colgando,
Snowtown tiene una característica principal, que es que seguramente es el personaje más profundo que ha desarrollado para este cómic Warren Ellis. Snowtown en sí mismo, como ciudad, es una especie como de compendio de todas las cosas turbias que suceden en diferentes ciudades alrededor del mundo. Es decir, el perfil de crimen, de alienación, de perversión, de marginalidad, de decadencia urbana que sucede en diferentes capitales alrededor del mundo. Más o menos Warren Ellis podemos decir que las recopila todas y convierte todas esas circunstancias en una ciudad. Es la ciudad maldita, para entendernos. Es una ciudad maldita, donde lo malo sucede, donde no hay esperanza, donde, pues eso, donde el crimen danza, donde todo el mundo parece haber perdido pues el futuro y la noción de lo bueno, ¿no? Y digamos que en este contexto es donde las historias se van produciendo. Naturaleza que tiene este cómic: historias autoconclusivas. Salieron, si no me equivoco, 9 números desde 2005 a 2008, y Warren Ellis tenía hecho el 2010, perdonadme, tenía hecho el número 10 de la colección, lo tenía hecho para dibujarlo y para hacerlo ya y tal. Pero resulta que a Warren Ellis le cancelaron. No sé si conocéis el caso de Warren Ellis. Hubo una serie de acusaciones en redes sociales que le decían que se había portado como muy mal con mujeres, digamos. Yo intenté indagar para saber qué había hecho exactamente y nunca terminé de encontrar nada concreto. Cada uno con su opinión, y el tema está en que durante un tiempo a Warren Ellis le hicieron la cruz y dejaron de publicarle cosas, y al parecer últimamente ya está volviendo un poco al tema, ¿no? Bueno, la cosa es que la colección se quedó ahí colgada con 9 números, pero son autoconclusivos, con lo cual son como pequeñas historias. Como veréis, característica: las páginas. Fijaos el esquema de páginas. Tiene un esquema súper clásico, el esquema de 9 divisiones, que está considerado, si no el más productivo, uno de los esquemas más productivos en cómic a la hora de narrar una historia. Si miráis los cómics de Muñoz y Sampaio, si os miráis a Alex Sinner, por ejemplo, que yo creo que es una gran influencia para este cómic, vais a ver ese esquema. O sea, de hecho, yo el esquema de 9 viñetas lo conozco como el esquema de Muñoz y Sampaio. Yo sospecho que mucha gente. ¿Esto qué significa? Que la densidad de narración, fijaos, por ejemplo, ya que estamos, esta sería una página de 9 viñetas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tendríamos 2 paneles de 9 viñetas. Aquí, si os fijáis, ya no hay 9 viñetas, pero sí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el espacio que ocuparían 3 viñetas se estira para conseguir una panorámica. Es decir, se juega con sumas y restas sobre una división de un espacio mínimo de 3. Y así es como que se va construyendo el flow, ¿no? Aquí fijaos, por ejemplo, suman las 2, suma la tercera, 2, tercera, 1, 2... Y así es como que se va convirtiendo, pues se puede jugar con las que tienen las viñetas que tienen ¿cómo sería? Un aspecto vertical y un aspecto horizontal, y así conseguir una sensación más cinematográfica. Está comprobado que a nivel de ritmo narrativo este esquema de página no falla, es súper sólido. Y es importante dentro de la idea que había en este cómic. Yo se lo leí a Warren Ellis en uno de los artículos que hizo, porque la idea que ellos tenían era intentar ofrecer el máximo a los lectores por el mínimo. Este cómic, si no recuerdo mal, se intentó editar en papel barato para que tuviera un precio inferior a los cómics habituales que había en las páginas, en las librerías, evidentemente, y luego intentaban condensar el guión para que fuese legible, pero que al mismo tiempo fuesen historias no más completas. Es decir, intentaban dar el máximo por el mínimo. Era un poco la idea que había detrás del proyecto, casi yéndose a un fanzine. Entendedme lo que estoy diciendo, ¿vale? Bueno, una historia. Ahora hablamos un poquito más de su historia, profundizamos. Vamos a hablar un poco del dibujante, ¿vale? De Temple Smith. Para mí es un dibujante que pertenece a una época, tal vez, bueno, ahora hablamos, pertenece a una época bastante particular de los cómics. A ver, nosotros hemos visto aquí en el canal que hubo una época de los cómics pintados, ¿no? Tuvimos a Sienkiewicz y a Dave McKean, por ejemplo, que ambos venían de Story. Hay un pintor de cómics llamado, no me acuerdo su nombre exactamente. ¿Cómo era su nombre? No me acuerdo, tenía un nombre raro. Se apellidaba Story. Y era un tipo que a mí personalmente sus páginas me parecen muy feas, no me gustan nada, pero es un tío que marcó un poco la línea del cómic pintado, ¿no? El Sienkiewicz y todo este rollo. Y le imitaron mucho y siguieron su camino. Y a lo largo de los 80 y buena parte de los 90, pues también tuvimos a Clint Williams, gente así que ya hemos visto aquí en el canal. Y bueno, el tema está en que cuando se acercan los 2000 aparece una nueva generación de autores que querían experimentar con la gráfica, pero ¿qué sucede?
que han avanzado muchísimo las herramientas digitales. Y ahí estaba Dave McKean a la cabeza. Dave McKean empezó siendo una especie de Sienkiewicz, pintándolo todo, y a medida que fue cogiendo pericia, esa palabra parece de juego de rol, ¿verdad? A medida que fue pillando callo utilizando el Photoshop, cada vez utilizó más herramientas digitales, y ahí están las portadas de Sandman, a las cuales, por cierto, le hice un vídeo hace tiempo que no quedó muy bien. Igual lo repito un día, pero bueno, que aquello fue ultra imitadísimo. Un servidor que tenéis aquí detrás de la cámara se incluye dentro de esto, ultra imitadísimo. Y en esta onda que impuso Dave McKean desde las portadas y en el diseño gráfico se había impuesto mucho y tal, apareció una nueva generación que me está costando llegar al punto que te cagas, que eran los que yo denomino los photoshoperos. Y había dos, y los dos tienen una... Había dos, no, había muchos, pero destacados en el mainstream había dos, principalmente, que curiosamente los dos eran australianos. Uno era nuestro amigo Ben Temple-Smith, que veis aquí, y otro era Ashley Wood. Como veréis, estética, pues en la cual se juega mucho con ese collage, ese juego de fotografía, incrustar las tipografías junto con la imagen, la textura, que era una de las ventajas, ¿no?, que permitía el uso de Photoshop también, que se podía trabajar sobre lápices, se podría jugar quemando los contrastes, dar una sensación como de grano fotográfico. Claro, de repente las posibilidades eran infinitas. De hecho, había tantas posibilidades que en general los primeros experimentos que se hicieron con este rollo photoshopero eran desastrosos. Era una cosa que ha aguantado el tiempo fatal. Sin embargo, los que lo hicieron más o menos bien, por ejemplo, Ashley Wood, este cómic ya lo veremos aquí, por cierto. Este es el primer anual de Spawn. Y Ben Temple-Smith, por otro lado, pues estos cómics aguantan bastante bien el tipo. Y como veréis, pues es una estética, en este caso, que tiene un dibujo aparentemente muy simple. De hecho, a mí es que este dibujante, tío, cada vez que lo leo... hice un vídeo aquí, creo que he hecho por lo menos uno, de Fernando de Felipe, dibujante español que, bueno, lo dejó porque se dedicó a ser profesor de universidad y a hacer proyectos de cine y tal, pero hubo un tiempo en el cual pues era uno de los jóvenes autores españoles que estaban como más en boga, ¿no? Era otra época del cómic, la novela gráfica y todo este rollo todavía no había pegado tan fuerte y el tipo se largó, lo dejó además en seco, cambió de profesión. Y a mí... este dibujante me recuerda, me parece... A ver, evidentemente no es igual el dibujante. Fernando de Felipe considero que es mejor, que incluso que Temple-Smith, como dibujante puro. Pero me recuerda un montón en sus maneras simplificadas, en sus influencias, en esa línea que es cartoon, que no es un cómic en plan súper estilizado, súper heroico y tal. Me recuerda bastante a sus maneras. Me recuerda, mira, por ejemplo, estas manos, la manera que tiene de hacer. Pero claro, ¿qué pasa con Temple-Smith? Pues el uso de Photoshop extensivo, que eso te permite que en un momento dado, pues oye, si no te apetece dibujar un fondo y quieres cascar ahí una fotografía retocada, pues lo haces. Que no te apetece sombrear típicamente un dibujo, pues nada, le metes una capa de Photoshop, le metes un sombreo con un desenfoque. Digamos que las posibilidades son infinitas y la posibilidad también de abusar de esto y quemar una espectacular, pues está ahí también. Sin embargo, Temple-Smith es como que se mantiene siempre ahí, está en el límite. El cabrón está siempre, veis por ejemplo aquí, el cabrón está en el límite de estar haciendo un horror, ¿sabéis? De estar a punto de pasarse de Photoshop, está siempre ahí en la línea, pero muy rara vez la pasa. Es curioso, a Ashley Wood le pasa también, solo que Ashley Wood con el tiempo fue desarrollando cada vez más carisma, una vez más caradura, cada vez más, estaba más suelto, más swagger el tío, y el tío pues al final pues es que era parte de su estilo. Y es verdad que sus ilustraciones, mira que a ver, tenía una potencia increíble. Hubo un tiempo que de hecho Ashley Wood y Dave McKean la gente no sabía muy bien, porque Dave McKean se iba por un lado muy vertigoso y sin embargo Ashley Wood estaba metiéndose en proyectos más comerciales. Y bueno, después Ashley Wood cambió de carrera, se puso a hacer figuras de acción, a hacer cómics independientes, a autopublicarse y demás. Pero bueno, tiempos interesantes. Tiempos bastante interesantes. Volvemos con este cómic. Ya hemos hablado de su guionista y su dibujante. Vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar de por qué este cómic es interesante de leer, ¿no? Que me estoy yendo por las ramas. Si pensáis que me voy mucho por las ramas, ponedme en comentarios y decís, Samuel, ¿dónde vas? ¿Qué te crees que eres? ¿Un guionista post-Alan Moore que está aquí reflexionando sobre el humanismo al tiempo que hace un vídeo? No tiene sentido. Vale, la historia, la frase ya sabéis, como es, en su simplicidad radica su belleza, que esa frase la he utilizado en varios vídeos, la saqué del Gran Lebowski, cuando está hablando de... ¿Habéis visto el Gran Lebowski, no? ¿No lo habéis visto? Largaos de este canal, ya mismo. En el Gran Lebowski hay un momento en el cual se supone que intentar conseguir atrapar a los criminales que han secuestrado a una chica. Y el Gran Lebowski, pues es una especie de post-hippie pasado de vueltas,
que tiene un amigo que es un tipo que estuvo en Vietnam que está loco. Y el tipo que está loco dice, mira, salimos del coche, atrapamos a los secuestradores, les pegamos de hostias y les sacamos de información. Y claro, el Lebowski se queda mirando y dice, ese es el plan, en serio, ese es tu plan. Y el amigo dice, sí, en su simplicidad radica su belleza. Tal vez me lo estoy inventando, quiero decir, tal vez mi cerebro esté mezclando partes de la película y esto nunca fuese como lo estoy contando, pero así fue. Hacerse la idea de que así fue. El tema está en que esta historia es muy simple. Lo que tiene Fel es que la historia es muy simple, pero a partir de ahí es donde se puede hacer magia y empezar a soltar, empezar a soltar hilos, ¿no? Argumentales. Como os conté, tenemos dos elementos. Una ciudad maldita, que es una ciudad en la que se sabe que está el crimen, donde los policías no quieren ir, donde de hecho la policía local llega un momento en el cual no investiga la mayoría de los crímenes porque hay tantos que es imposible controlarlos. Es una ciudad que se ha dado por imposible, se ha dado por perdida. Y llega un detective nuevo, que es un detective que entendemos, no se nos termina de explicar nunca, que eso es parte también de la gracia de la historia. Un detective que llega de haber cometido alguna gran cagada en la gran ciudad, ahí donde las cosas son buenas y hay dinero y la gente tiene esperanza y el crimen sí se controla y los policías son honrados, pues él procede de esa realidad de ricos, digamos, de ricos, no sé por qué lo he llevado por ahí, pero se entiende, y se ve que comete algún tipo de gran cagada, se debió cargar a alguien, debió permitir que escapase a alguien o algo, el tío carga con algún tipo de cagada enorme que cometió en su trabajo y le destinan a Snowtown, le dicen largo de la ciudad. Tú lárgate, hagas lo que hagas, lárgate de la ciudad, no vuelvas en un tiempo, te vamos a destinar a Snowtown, que te va a encantar. Y el detective tiene muchas características, de hecho la propia estética que tiene, que nos suenan, ya que nos suenan. Por cierto, que yo estaba leyendo cómics suyos anoche, a Hellblazer. Sí, suena a Hellblazer, es que suena a Hellblazer. Y podría ser algo negativo en el sentido de, joder, recuerda mucho a Hellblazer. Pero no lo es, porque aprovecha los buenos elementos que tiene ese perfil de protagonista para una historia del tipo detective. Ya sabes que Hellblazer es muy el rollo detective mago. Pero en este caso es como que tiene ese rollo de ser ahí, pues muy irónico, muy pasado de vueltas, muy inteligente, muy deductivo. Es un listillo. El protagonista es un listillo. De hecho, en alguna historia el concepto de ser un listillo no le termina de salir muy bien. Y aparte, yo qué sé, con ese rollo que tiene como de cínico. Un cínico llegado a una ciudad maldita, pues es como que es fácil engancharse, ¿no? Sobre esto, como os he dicho antes, historias autoconclusivas, basadas la mayoría en diferentes partes de crímenes de la vida real, que de hecho el propio Warren Ellis al final de los cómics tenía artículos, de hecho son estos, se llamaba así la sección Back Matter, en los cuales pues él reflexionaba sobre los crímenes y las ideas de las cuales había extraído las historias, ¿no? Y son historias truculentas, generalmente truculentas. Este símbolo que sale aquí se supone que es el símbolo que pintan los chicos que hacen graffiti en la ciudad para definir que algo pertenece a la ciudad y así que no sea entendido como un elemento extraño, es decir, para que no te ataquen. Los edificios están marcados para entender que no deben ser atacados. Es como tiene este rollo ahí un poco místico que está guapo. Y luego lo dicho, asesinos en serie, personajes que han perdido la cabeza porque acumulan un trauma y no saben muy bien qué hacer con su vida, gente muy turbia que trata mal a sus hijos, asesinos que acechan desde los puertos, la zona del puerto, allá donde la policía no se atreve a entrar. Historias, historias muy tristes. Es que hay historias brutales. Hay una historia de las últimas. Bueno, esta os la voy a contar en plan spoiler. Hay una historia en la cual la voy a contar súper rápido, para que veáis un poco el tono. Hay una historia en el puerto de la ciudad en el cual hay una serie de asesinatos. La policía no se atreve a investigar porque es básicamente una zona como oscura, apartada, remota, es complicado, ¿no? Entonces el detective directamente aparece allí a intentar buscar al asesino en serie. Nadie sabe quién es el asesino en serie, no se sabe siquiera si hay un asesino en serie. De ahí un momento en el cual pilla a este tipo, a este criminal que está haciendo algo, y dentro de la historia, pues bueno, dentro evidentemente a un ritmo más fácil de entender, pero bueno, lo acaba deteniendo y acaba inventándose el concepto hablando con la víctima, de hecho, de intentar inculpar a este tipo de ser el asesino en serie que ha hecho todos los crímenes del puerto, para que los criminales de la ciudad tengan la noticia de que finalmente se ha atrapado al gran criminal del puerto y que de aquí en adelante ya no se pasa ese tipo de asuntos. De hecho, al final, el propio detective se queda mirando a la ciudad en su conjunto, y le dice: ¿ves? Cada vez que tú te lleves a uno, cada vez que maten a alguien en esta ciudad, yo te la devuelvo.
voy a cargarme tu fama, voy a eliminar el hechizo que tienes sobre la gente, ¿no? Tiene un toma y daca muy interesante, muy interesante con esta especie como de maldición, ¿no? Y luego situaciones que es que hay que leérselas. Esta, por ejemplo, que estáis viendo, es un interrogatorio a un tipo que tienen detenido y el tipo sabe perfectamente que si no dice absolutamente nada le van a tener que liberar. Entonces es una especie como de cuenta atrás para ver cómo consiguen que acabe testificando y que acabe soltando sus mierdas y sus motivaciones para haber hecho sus crímenes y demás. Conversación. Cine negro, lo que pasa es que es un cine negro teñido ahí con estos tonos que estáis viendo exactamente, ¿no? Estos tonos ahí, película Seven, que son tan especiales. Ya os digo, este es un cómic que no cuesta leerse, no son muchos números, no son personajes difíciles de entender y no son historias especialmente densas. Absolutamente recomendado, ¿eh? Además es que es lo que os digo, las piezas son tan claras y es una narración de un tipo tan clásico y tan simple que se lee fácil. Es verdad que las historias a veces, pues eso, son turbias, son muy turbias, pero es la gracia que tiene, amigos míos, porque os gusta lo turbio, ¿verdad? En fin. No descarto en un futuro hacer vídeos de cada una de las historias, ¿eh? Depende un poco también de si os ha gustado este vídeo, de lo que me pongáis en comentarios. Así que es un buen momento para decir, ¿te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal, acaso? Pues yo qué sé, ponmelo en comentarios, así como cualquier cosa que se te pase por la mente y alguna sugerencia para un futuro vídeo que podamos hacer, tanto de cómics como de no cómics, que últimamente hago pocos vídeos de no cómics. Y de la misma manera te digo que yo qué sé, suscríbete, que no cuesta nada, ¿no? Esto lo dicen toda la gente de YouTube, es aburridísimo. Lo que no te dicen es que el me gusta y el no me gusta, largo. Eso no lo hace, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la gente no se golpea delante de una cámara, porque eso sería seguramente cancelable por YouTube, ¿no? Tendría que pensar un poco mi estrategia, ¿no? Bueno, de todas maneras, acuérdate de compartir, que seguro que hay gente que está necesitada de, pues eso, de personajes atormentados y marcados por una ciudad corrupta. Este tatuaje, ayer me parece que al final del cómic había por ahí. Mira. Gente que se había hecho directamente las marcas de lo de Snowtown. Esto es para que veáis que el fan promedio, pues bueno, tiene sus cosas, pero el fan de lo turbio es especial. Es lo bueno. En fin, lo dicho. Necesito 2 palabras para cerrar este vídeo y no sé muy bien cuáles van a ser. A ver, me lo está poniendo claro, me lo está poniendo muy claro. Muy claro esta portada. Ciudad salvaje. De hecho, en inglés es Feral City, que es como eso, ciudad sin domar. Como ese gato que te arañó aquella vez. Exactamente. Pues eso, que nos vemos en un futuro, amigos míos. Ciudad salvaje.